Suscríbete a La Panterita. Poglos BL, para tratamiento local de heridas menores, quemaduras leves e irritaciones de la piel. Cicatriza, regenera y es antiséptica, protegiendo tus heridas de infecciones. Y Poglos BL, recomendada para toda la familia. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Tenemos las fórmulas adecuadas para mantenerte saludable y enérgico todos los días. Disolve un comprimido efervescente y prepárate para sentir un riquísimo sabor y una gran diferencia. Vitasan Plus viene con la fórmula potenciada por 3, con vitamina C, D y zinc, te da triple inmunidad inclusive hasta tus huesos. Una explosión de salud en cada sorbo. Dale vitaminas a tu día con Vitasan. Este producto no sirve para el diagnóstico, tratamiento o cura de alguna enfermedad y no suple una alimentación equilibrada. Tené la radio al alcance de tus manos. Descarga la aplicación de Radio Primero de Marzo 780 AM. Para Android, Radio Primero de Marzo. Para iOS, la 780 AM. Escúchanos, estés donde estés. Duplícame con Flow, podés ver más. Duplícame, dale, atrévete. Duplícame con Wi-Fi del personal, más velocidad tendré. Duplícame y conquista mi amor. Si el Wi-Fi en tu casa es personal y tenés Flow, te duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Informate a través de nuestras redes sociales. Facebook 780 AM. Radio Primero de Marzo. Twitter e Instagram. @780 AM. Y también en nuestra web megacadena.com.pi. Seguí a @780 AM en Twitter y actualizate todo el día. Radio Primero de Marzo. Independiente desde 1976. Esta es Radio Primero de Marzo 780 AM. La primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación. Integrada por 98.9 FM, Radio Itaporá de Vallemí. 95.9 FM, Radio Mega Estación de Concepción. 660 AM, Radio Regional de Concepción. 92.9 FM, Radio Ciudad de San Estanislao. 90.9 FM, Radio Espíritu Santo de Juan León Mallorquín. 106.1 FM, Radio Metro de Santa Rosa Misiones. 103.9 FM, Radio Santa Elena de Encarnación. 93.7 FM, Radio Pirapó de Pirapó. 95.3 FM, Radio Continental de Orqueta. 105.7 FM, Radio San Luis de General Delgado. 96.7 FM, Radio Piribebuy de Piribebuy. 840 AM, Radio Guairá de Villarrica. Y aquí el deporte está informando con la actualidad. Siempre lo mejor está aquí en su Radio Total. Deporte Total por la 780 AM. Primero de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Total aquí a través de la 780M. Extensivo el saludo a los amigos de Mega TV, también a aquellos televidentes
que comparte con nosotros el día a día a través de la aplicación de la mega cadena de comunicación. Arrancamos esta jornada de día martes, ya muy cerca del inicio de las competencias de Copa Sudamericana, de Copa Libertadores de América, con todos los equipos paraguayos. Mañana juega Libertad frente a River, el jueves Cerro Porteño recibe al vigente campeón de América. Realmente una semana a todo dar a nivel de copas, tanto Libertadores como también Copa Sudamericana. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? Tano, buen día. ¿Cómo estás? Un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Juan José? Tano, ¿cómo estás? Saludo para todos. Bueno, en algún momento más vamos a estar en la sede del Club Olimpia, donde va a hablar el presidente, Rodrigo Nogués. El día de ayer hizo una convocatoria para conferencia de prensa el día de hoy. Y hay que recordar de que Olimpia tenía que jugar ya en el Estadio Osvaldo Domínguez Dit este fin de semana. Finalmente eso no va a suceder. El partido no solamente que no se va a jugar en para uno, sino que el partido pasa para el día lunes en el Defensor del Chaco, para ese partido entre Olimpia y el conjunto del Sportivo Ameliano. Se habla muchas cosas de lo que podría estar mencionando Coto Nogués. Incluso creo que está confirmado una parte de la conferencia de prensa tiende a ser algo más comercial en realidad que deportivo, y después sí se viene el plato fuerte, ¿no? En la conferencia de prensa, que tiene que ver con lo que va a suceder o con lo que puede llegar a suceder en el Estadio Osvaldo Domínguez Dit, mirando lo que podría ser esa hipotética final de Copa Sudamericana, porque el Estadio del Club Olimpia es uno de los candidatos para albergar justamente la final única de la Copa Sudamericana en esta temporada. Así que veremos qué decide la Conmebol y qué también puede expresar al respecto el presidente del Club Olimpia en esta conferencia de prensa. En algún momento más ya vamos a estar con Gustavito Gavilán en el primer contacto para ver cómo está el ambiente en el Club Olimpia. Siguen las quejas de parte de la gente del 2 de mayo con respecto a lo que sucedió en el partido ante Cerro Porteño, y salió el audio VAR, salió el informe VAR de la Asociación Paraguaya de Fútbol, y vamos a compartir. Lo que se esperaba. Y yo voy a verlo ahora. ¿Qué esperabas vos? ¿Y el apoyo? El apoyo. Yo espero que siempre se diga la verdad. No, es lo que queremos, pero mirando lo que ocurre últimamente, se terminó dando otra vez como que validando la actuación de los árbitros. En aquella acción polémica entre Libertad Luqueño, y se reconoció de que se tuvo un error. Sí, bueno, 2 de 10, ¿no? Bueno, pues esas fueron las más graves, porque terminaron influyendo en un resultado de fútbol. Bueno, pero esas son las más importantes. Yo te digo algo, antes de ver, vos mismo reconociste ayer al mediodía de que son jugadas similares, no iguales. Lo de Cardoso con Auche. Y esa expulsión de Auche fue la segunda, le dejó con 9. Le termina totalmente condicionando categóricamente a Mallorquín. Y sí, pero... Y si la... Bueno, para eso vamos a venir, pero no nos vamos a adelantar. Vamos al informe VAR de la fecha. Antes de la ejecución de un saque de banda del equipo blanco, un jugador del equipo rojo cae y el árbitro detiene la reanudación. El VAR analiza las imágenes y encuentra evidencia de una potencial tarjeta roja, por lo que sugiere al árbitro un on-field review. En las imágenes se observa que, estando el juego detenido, el jugador de rojo empuja por la espalda a su adversario y el jugador de blanco reacciona lanzando una patada para atrás y un golpe con el brazo que impacta en la zona del rostro del jugador de rojo, configurándose como conducta violenta. Por lo que decide correctamente expulsarlo y amonestar por conducta antideportiva al jugador de rojo. Bueno, para ello está bien. Yo creo que esta acción, yo ya había comentado ahora porque el partido no lo vi, porque estaba en Coronel Oviedo. Esta acción se ajusta a lo que dice el reglamento. Ahora, ese reglamento, hay algunos árbitros que, de acuerdo al cliente, lo van estirando y de acuerdo al cliente lo van achicando, ¿verdad? Para mí, en esta imagen del VAR hay una imagen que es contundente y que yo particularmente no lo vi en la transmisión, ¿verdad? Fíjate cómo se mueve la cabeza del Pachi en el golpe. Sí. O sea, alegar de que fue un golpe livianito o que no impactó ese brazo, me parece que queda totalmente descartado.
Para mí acá no hay mucho que analizar. Para mí particularmente es una agresión, la pelota no estaba en juego y hay claramente un brazo lanzado para atrás que no es solamente por el empujón, sino que es lanzado para atrás justamente para buscar impactar en el jugador de Cerro. Para mí viene expulsado. Sí, vos sabés que eso que estás mencionando realmente, y yo creo que eso fue la detonante de Jotita, Ahí porque está. la imagen prácticamente se inicia y termina en ese lugar justamente para mostrarle a Díaz Ibar cómo le mueve la cabeza, cómo le mueve la cara. Sí, impacta. ¿Verdad? Entonces después de observar esto, a mí me parecía que no era para tanto, pero después de observar esto, y me parece que no hay mucho para discutirla ni a Díaz Ibar, ni mucho menos al árbitro, ¿verdad? Y habla también de esa pierna lanzada atrás de Domínguez. Sí. No, esa jugada yo creo que no hay nada que decir. Aparte, muchas veces hablamos y decimos, no hace falta de que le saque un diente o derrame un poco de sangre o haya una marca para sacar una roja. Sí. Cuando es agresión, es agresión. Cuando es reacción. Sí, tal vez... Porque se habló también de eso y no tiene nada que ver. Tal vez a Domínguez lo podía haber salvado si la pelota estaba en movimiento. Sí, porque ahí si recibía al jugador del 2 de mayo, Domínguez, él podía decir que él abrió los brazos para cubrir la pelota, Sí. para cubrir su posición y todo lo demás. Pero lo que lo condena, porque también escuché el empujón del Pache, es un movimiento natural del jugador cuando es empujado desde atrás, como que los brazos lanza para atrás, pero Domínguez lanza un brazo para atrás muy arriba. Sí. Él no lanza los brazos a la altura de la cintura como para equilibrarse o tratar de sentir un poco la marca del rival. Él lanza el brazo para arriba. Para mí acá no hay mucho que analizar. Sí. Ya vamos a seguir con el informe del VAR de la APF. Vamos hasta el Club Olimpia. Está Gustavito Bailán con nosotros. Gustavito, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Tano. Habla el presidente del Olimpia, Rodrigo Cotorres. Va a quedar para la eternidad. Estadio Manuel Ferreira fue nuestra casa durante casi 60 años. Dimos muchísimas vueltas, pasamos muchísimos logros, también tristezas, pero dejamos muchísimas conquistas en este legendario estadio. Hace 50 días el socio del club y el pueblo olimpista decidió darle un nuevo nombre a nuestro estadio. El nombre de la persona más influyente e importante en la historia del club. Estábamos listos esta semana para volver a jugar en Para Uno, con el empastado nuevo, con varias mejoras que veníamos preparando, pero esta situación nos hizo rever eso, porque la consideramos muy importante, muy grande, y tenemos que empezar ya mismo. Esta y anteriores directivas han desarrollado varios proyectos que nunca pudieron llevarse a cabo, muchos sueños que nunca pudieron llevarse a cabo con nuestro estadio. La Asamblea del 2021 otorgó a la Comisión Directiva el mandato de poder hacer refacciones con un valor de $7 millones en nuestro estadio. No pudimos dar el puntapié inicial aquella vez por varias cuestiones, ¿verdad? La coyuntura cambió en esta última semana. En primer lugar, el arduo trabajo de esta comisión directiva en general, nuevas ideas disruptivas para generar recursos. En segundo lugar, obviamente, la noticia de que Asunción fue elegida sede para la final de la Copa Sudamericana de este año. En tercer lugar, también varios trabajos que se venían realizando con el sponsor bueno e INTI en cuanto a implementación de tecnología en el estadio. Y por último, y más importante, lo que catalizó todo esta decisión y de llevar esto adelante ahora mismo, el apoyo a título personal del señor Alejandro Domínguez, de su esposa María Mercedes, de sus hijos Alejandro, Maxi y Isabela, y de su señora madre Wilson Smith, quienes se han vuelto los catalizadores para que toda esta coyuntura pueda llevarse adelante. Junto al equipo técnico de Conmebol, la Comisión de Obras del club
hemos estado trabajando a profundidad estas últimas semanas para analizar los aspectos técnicos de la ampliación del estadio. Creemos que el momento ha llegado, por eso hoy presentamos a ustedes y a toda la nación olimpista, en especial a los socios del club, este proyecto que se va a poner en ejecución este mismo día. En nombre de la comisión directiva, quiero agradecer de nuevo al señor Alejandro Domínguez Wilson Smith, a su esposa María Mercedes, a sus hijos y a su madre por este proyecto ya en mano, que a partir de ahora va a cambiar la dinámica de nuestra institución. El sueño de varios años, de muchas personas, encuentra una conclusión ahora, y con el equipo técnico de trabajo que hemos armado, vamos a llevarlo adelante, además del apoyo y el empuje de nuestros sponsors. El cambio de nombre del estadio, en homenaje al dirigente más grande que existió en nuestro país, va a venir acompañado de lo que merece y de lo que tiene que tener un estadio que lleva su nombre. Un estadio boutique de última generación en tecnología, basado en planos de otros estadios, con un equipo técnico que ha recorrido otros estadios en todo el continente, viendo mejoras a implementar, cómo se han implementado, y todo eso lo llevaremos adelante en esta nueva obra majestuosa que llevaremos acá en Paraguay, donde el legado de Don Osvaldo Domínguez va a seguir más vivo que nunca y va a quedar para la eternidad. En nombre de la comisión directiva, de los socios del club, anunciamos oficialmente la ampliación de nuestro estadio, primeramente a 32.000 personas, ampliable a 42.000 puntualmente, y oficializamos nuestra candidatura a albergar la final de la Copa Sudamericana 2024. Esto, además de gran parte del aporte de Comebol, de la familia Domínguez Wilson Smith, Domínguez Pérez, y de toda la autofinanciación que esto va a significar para el club, también va a significar una línea de ingresos nueva que antes no teníamos, que va a representar una nueva herramienta para que el club pueda volverse cada día más poderoso. Como Pablo Domínguez dijo una vez, que un dirigente nunca debería ponerse límites, y esa máxima es la que hoy esta comisión directiva piensa seguir. Una Olimpia sin límites, una Olimpia que no va a parar. Muchas gracias. Palabra del presidente del Club Olimpia, Rodrigo Noves, anunciando la ampliación de Alejandro Domínguez Pérez, para parte del equipo de trabajo del proyecto. Buenos días. Antes que nada, presidente, agradecerte por la oportunidad de poder trabajar en esto tan hermoso, tan importante para nosotros. Fueron varios días y varias noches de trabajo en silencio y de mucha locura. Una locura que hoy, gracias al trabajo, va a ser una realidad. Y hoy este lugar lleva el nombre de mi abuelo, de nuestro eterno presidente Osvaldo Domínguez Smith. Y más que un honor, para nosotros una obligación tener un estadio a la altura del nombre que lleva. Muchas gracias. Palabras de Alejandro Domínguez Chico. En este momento, la emoción, la alegría por parte de todos los presentes en este momento. De Máximo Domínguez Pérez, que también es parte del equipo de trabajo del proyecto. Bueno, nada más que agregar lo que con mi hermano, agradecer personalmente al presidente Rodrigo Noves, al vicepresidente Jairo Yambay y a la comisión directiva del Club Olimpia para darme la oportunidad a mí y a mi hermano de trabajar en este proyecto y ayudar al legado de mi abuelo. Muchas gracias. La verdad, Máximo Domínguez y también de Alejandro Domínguez en este sector, reiteramos.
proyecto de ampliación, ahora un video. Es un proceso de trabajo y de milagro. Bolivia es un milagro. Video institucional. En el corazón de Asunción se encuentra la cuna donde los sueños se tejen entre gritos de gol y lágrimas de alegría. Este estadio lleva en su esencia la historia y el legado del Club Olimpia, testigo de grandes cambios. Este año se prepara para recibir una transformación sin precedentes. El viejo de acá, y ahora lleva el nombre de Osvaldo Domínguez de eterno a su legado, porque en este lugar donde la gloria es eterna, su memoria vivirá siempre. Mientras que solo se pone con el bosque de Paraguay, una nueva historia de amor eterno. Este la fiesta y hogar comienza a escribir. Capacidad ampliada, se habla de una nueva bandeja de platea alta, nueva bandeja de gradería norte, bandeja de gradería sur, la ampliación, palcos en la zona de plateas, 98 nuevos palcos de preferencias, suite a nivel de canchas, palco central, pit, 2 nuevos palcos en gradería sur, nuevas cabinas de prensa, vestuarios totalmente refaccionados, primer Smart, 2 nuevas pantallas full LED, El homenaje a un hombre, la alegría de toda una nación. Video ilustrativo, lastimosamente no tenemos las imágenes, pero todo muy emotivo en este momento de lo que se ha vivido, la emoción de los hijos también de Alejandro Domínguez, nieto de don Osvaldo, en esta ampliación, reitero, de 32.000 personas. En este momento se confirma, a partir de este momento, para uno tendrá esa capacidad. La vuelta vamos a dar. A continuación, arrancamos con la ronda de preguntas de parte de los periodistas. Presidente, ¿cómo le va? Para este canal ABC TV, ¿este proyecto en qué momento empezó, presidente? ¿Estaba para más adelante o venía soñando con este proyecto, presidente? Realmente el sueño de muchos años, de mucha directiva, hubieron varios proyectos soñando con una ampliación de para uno que ahora encontraron su momento y con este empujón importante del señor Alejandro y el que está a disposición de esto puede verse materializado en este momento. Buen día, presidente. Gustavo Aguilar para Deporte Total. ¿En qué tiempo aproximado estaría culminando esta primera parte de este proyecto para encarar y la posible candidatura para la final de la Copa Sudamericana, presidente? Tenemos programado terminar el proyecto para el mes de noviembre, de manera que el estadio esté listo para albergar la final de la Copa Sudamericana. Presidente, ¿qué tal? Para Unicanal y Radio 1, habló primeramente de que el proyecto sería para 31.000 y posteriormente 32.000 y posteriormente eso a 42.000. Correcto, los cimientos van a estar preparados para una eventual ampliación del estadio. Ahora, ya pensando, obviamente, en el crecimiento poblacional del país, de acá a 30, 40 años, y en todas las cosas que puedan darse en ese periodo de tiempo.
El objetivo sería hoy el capacidad de un poco más de 30.000 personas, justamente apuntando a lo que va a ser la Sudamericana, y consultarle para que esto ocurra, va a sufrir evidentemente el complejo Manuel Ferreira muchas modificaciones en cuanto a infraestructura. Específicamente, ¿la pileta va a sufrir alguna modificación? Yo creo que absolutamente todo el predio va a sufrir modificaciones, porque esta es una obra gigante que es mucho más importante que el todo, es mucho más importante que las partes. Así que absolutamente todas las actividades que se llevan adelante hoy en el club se van a seguir llevando posteriormente, ya sea con reubicaciones o con reparaciones en el lugar donde estamos. Presidente, buen día, Álvaro Ponte para Universo 970 y Gen. ¿La inversión a qué monto llegaría aproximadamente, presidente? Esta primera etapa es una inversión de $7 millones. Para el señor Eduardo Bron también, muy buenos días. La empresa Bueno, lógicamente, sabemos que está invirtiendo bastante en el fútbol paraguayo en Olimpia. ¿Va a participar también de esta remodelación del estadio Osvaldo Domínguez? Sí, buenos días. Fue tiempo de estar todavía aquí. Felicitar a la comunidad, al presidente, a todos los miembros. Lito, Maxi, padres. Es un proyecto del primer mundo, de primer nivel, y yo creo que el Olimpia se merecía aceptar. O sea que, bueno, por supuesto, va a participar siempre en todo lo relacionado en beneficio a la Olimpia, a solidaridad social. No sé si pude contestar. Gracias, presidente. Presidente, buen día para Fútbol a lo Grande. Decía recién el tema de los $7 millones que es el costo final de inversión. Lo que le quería preguntar, porque ya decían anteriormente que hay en este caso un aporte o del proyecto forma parte de la familia Domínguez, la Conmebol. Quería saber, los $7 millones, el porcentaje que Olimpia pone de su propio ingreso, ¿cuál sería? Y lo segundo, dentro de los plazos que le va imponiendo Conmebol, ¿qué fue hablando con la gente de la Confederación sobre, por ejemplo, próximas visitas, sobre cómo va a ser el crecimiento de la capacidad de la obra antes de llegar a noviembre, en cuanto a lo que tiene que ir mostrando para seguir teniendo chance de albergar la final? En primer término, es de público conocimiento, yo creo, por todos, la aporte Conmebol va a hacer a todas las candidatas o precandidatas, por llamarlo así, de albergar tanto la final de la Sudamericana como la final de la Libertadores en Buenos Aires. Además de eso, hay un aporte personal del señor Alejandro Domínguez y su familia para llevar adelante la obra, y aproximadamente un 50% va a ser autofinanciable por el club. El club mismo va a generar principalmente el tema de los plazos, por ejemplo, ¿qué mes va a ir verificando Conmebol? Eso ahora nosotros estamos confirmando nuestra candidatura. Vamos a estar esperando la comunicación de parte de Conmebol de cuáles son los plazos y procesos a partir de ahora. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes para la Deportiva 1200 AM. ¿Qué significó para usted como presidencia que pueda haber esta transformación histórica que muchos hinchas durante mucho tiempo han querido tener en un club histórico como la Olimpia? ¿Y en cuánto tiempo estima usted que ya se pueda ver un club Olimpia totalmente transformado? No, en lo personal, y hablo por mí, y creo que también lo hago en nombre de toda mi comisión directiva, como digo siempre, ¿verdad? Yo soy la cara de un grupo de gente que está dando 25 horas al día al club, que deja su familia, deja su dinero, empujado por la pasión y por los colores. Para todos nosotros esto significa muchísimo. Es el sueño de muchos años, el sueño de mucha gente, y creo que también significa lo mismo tanto para la familia Domínguez. Entonces, obviamente la emoción que tenemos es indescriptible, y la emoción que tenemos va a hacer que bueno, empujemos esto para poder llegar a la fecha que queremos llegar. Presidente, si pudiera retirar la
cuando se estaría dando y consultarle la reunión que tuvo en su momento con Marcelo Recanate. ¿Tiene algo que ver, algo vinculado con el predio, por ejemplo, como para poder utilizarlo en la estructura que se va a generar? Sí, la palabra inicial se va a llevar adelante este viernes. Y sí, obviamente Marcelo es alguien que siempre estuvo cerca nuestro, siempre ayudando al club. Su familia es propietaria de dos propiedades que colindan con Paraguno. Y obviamente la charla que estamos llevando adelante con él y que él tan amablemente ha accedido a apoyar es la de utilizar su predio, su propiedad como estacionamiento, donde tendremos lugar aproximadamente para 300 vehículos en una primera parte. Sí, la pregunta para los hermanos Domínguez, ¿qué significa para ustedes internamente el hecho de que han nacido prácticamente, su padre también ha vivido con todos sus tíos aquí en este momento, y llegar hasta este momento donde primeramente se ha cambiado la denominación del escenario deportivo, ahora tiene esta oportunidad de ampliar? ¿Qué significa internamente para la familia y para ustedes de manera personal? La verdad que es una emoción muy grande. Estamos muy orgullosos de lo que logró mi abuelo en esta institución. Y bueno, es un porcentaje mínimo de todo lo que no dejó hacerle este homenaje a él. Buenos días, presidente. Para Radio Caritas C82. Te quería consultar acerca de las mejoras tecnológicas que va a tener el estadio de vida, que van a ser contemporáneas a los estadios de primer mundo. Bueno, ya hace un tiempo venimos planificando varias mejoras en cuanto a tecnología con la gente de Bueno y de ITI. Hoy en día hay una corriente mundial, ¿verdad?, de volver los estadios en smart venues, ¿verdad?, en recintos inteligentes que buscan mejorar absolutamente toda la experiencia de los aficionados en los estadios. Esto no solamente incluye la experiencia de estar dentro de la cancha, sino toda la previa, desde la adquisición de tickets hasta el control de acceso, cómo los aficionados van a poder interactuar con las pantallas o con la compra de productos dentro del estadio. Entonces, ese es un proyecto que ya veníamos desarrollándolo con nuestro sponsor Bueno y ITI, que vamos a implementarlo ya con estas nuevas ampliaciones en el estadio. Presidente, ¿cómo le va? Erwin de la jefa radio de la Unión 800 AM. Consultarle justamente con relación a los socios. ¿Han realizado algún proyecto, un evento también para invitar al hincha de Olimpia para que sea socio y también para que pueda aprovechar ese nuevo estadio? Oye, yo creo que el solo anuncio de esto debería despertar también el sentimiento de responsabilidad que los hinchas tienen hacia su club y traducir eso en hacerse socio. Yo creo que el hincha debe sí o sí volverse socio. Nosotros estamos volcando absolutamente todas las estrategias que estamos llevando adelante en el club, no solo como esta, sino en varios ámbitos, en que sea el socio el que tenga realmente los beneficios de pertenecer a la institución y que haya una diferencia importante entre ser hincha y ser socio. Presidente, bien decías que el 50% de la inversión que va a realizar Olimpia se va a cubrir con los palcos, 240 palcos privados, menciona el proyecto. El detalle de los socios y hinchas de Olimpia que van a poder adquirir estos palcos se va a dar en la brevedad, presidente. Y el día posterior, el viernes, posterior a la palabra inicial, vamos a estar publicando todos los planes, la tipología de palcos, los precios, las opciones de financiación a través de Bueno. Toda esa información la vamos a dar después de la palabra inicial. ¿Habría posibilidades de también desde aquí del campo, como sería el próximo momento? Tenemos proyectado 14 suites en el cancha. De esta manera, sí, va terminando. Espera, una última pregunta. Simplemente para aclarar,
La ampliación será por encima de la gradería vieja ya existente, ¿no? Sí, claro, es toda una bandeja nueva en la parte sur, norte y este. Gracias, presidente, teniendo en cuenta que en realidad se tenía que estar jugando este partido contra Meliano ya aquí en el en los Osvaldo Domínguez contra Meliano, reitero, se había hecho una inversión importante que el expresidente, en este caso Miguel Cardona, había hecho. ¿Cómo queda eso y si él forma parte también de este nuevo proyecto para la nueva estructura de los Osvaldo Domínguez? Sí, obvio. De hecho, cuando se empezaron a desarrollar varios de estos planes, él tuvo participación. Y bueno, con respecto a la cancha, quizás, bueno, obviamente una gran parte de la inversión que se hizo va a sufrir daños, pero hay una parte de la inversión hecha como drenaje, etcétera, que va a quedar a reutilizar seguramente. De esta manera así va culminando la conferencia de prensa del presidente Rodrigo Nuez, acompañado los hijos de Alejandro Domínguez Jr., Máximo Domínguez Pérez, estuvo Jairo Yambay, estuvo también toda la comisión directiva presente aquí del Club Olimpia para anunciar la ampliación del estadio Osvaldo Domínguez para una capacidad de 32.000 personas en un primer proyecto y llegando a un segundo proyecto para 42.000 personas sanos, compañeros. Bueno, definitivamente, Gustavito, la bomba del día es la noticia del momento, este proyecto de ampliación y de reforma del estadio Osvaldo Domínguez Dip. Uno se imaginaba de que simplemente se iban a hacer unos retoques, no. Eso quedó extremadamente corto. Estamos hablando casi de un estadio realmente casi nuevo. Así que hay mucho por hablar todavía, Gustavito. Te doy tiempo para que puedas salir un poquito de la zona de mucho ruido. Vamos a ir con Robert y ya volvemos contigo inmediatamente. En Aseguradora Taller sabemos que sentirte seguro te permite vivir al máximo cada momento de tu vida. Por eso nuestro compromiso es brindarte esa tranquilidad, asegurando desde tu auto, casa, tu negocio hasta tu vida. Viví cada momento con confianza y sin preocupaciones. Descubrí cómo Aseguradora Taller puede acompañarte. Ingresa a www.taller.com.py o llama al 021-689-1000. Aseguradora Taller, viví seguro, viví mejor. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. En Atlántica de Inmuebles cuidamos cada detalle para ofrecerte las mejores condiciones de infraestructura y calidad de vida, asegurando la valorización de su inversión. Inició la preventa de proyecto Ciudad Aeropuerto en Encarnación, a minutos de las principales playas, hoteles, parque acuático y centros comerciales. Terrenos a partir de 430.000 guaraníes, sin reajuste y a 130 cuotas. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @atlanticasapy. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Entrena tu 0 kilómetro con Comecipar. Si sos socio de Comecipar, podés acceder a un crédito para vehículos a 0 kilómetro con tasa de interés desde 8,9% sin recargos en gastos administrativos y seguro de vida, exento de IVA y con retorno en excedentes. Conoce más sobre esta promoción contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año. Porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Bien, volvemos hasta el estadio Osvaldo Domínguez Dip, hasta el Club Olimpia, Gustavito, para retomar un poquito la conversación, porque habíamos tomado después que había arrancado la conferencia de prensa
Bueno, esta definitivamente es la bomba, es una gran noticia. ¿Cuándo arranca todo esto, Gustavito? El viernes estará iniciando con la parada inicial, con un periodo que llegaría hasta el mes de noviembre, que va a estar culminando los trabajos. Olimpia, que ha presentado oficialmente su candidatura a ser sede de la final de la Copa Sudamericana. Hay una inversión de la mano de Alejandro Domínguez a nivel personal, a nivel familiar, otro el apoyo que es lógico de la Conmebol y otra parte que va a estar saliendo de las arcas del Club Olimpia, basado en los palcos que van a ser vendidos próximamente, cerca de 260 palcos aproximadamente que van a estar a disposición de los socios, de los hinchas del Olimpia, reitero, para esta remodelación del estadio, remodelación y ampliación del estadio Osvaldo Domínguez Dip, que pasará a contar con 32.000 aficionados sanos. Sí, y sobre todo modernización, ¿verdad? Que es lo más importante. Realmente es muy importante aclarar lo que estabas mencionando, Gustavito, porque se habló en la conferencia de una inversión de $7 millones. ¿Cómo va a estar repartido eso? ¿Va a ser una inversión, una donación de Alejandro Domínguez y la familia Domínguez? ¿Una parte? Exacto. Una parte va a ser una donación de la familia Domínguez. Luego, otro aporte importante de la Conmebol y otro del propio club, que va a estar sacando también con el tema de las ventas de los palcos, que Olimpia va a tener que abonar. La inversión en primera parte sería de $7 millones. Bueno, realmente el proyecto en el video que estamos observando, Gustavito, es espectacular. Va a ser tipo, esas bandejas serían tipo bombonera, ¿no? Y eso, el sector de preferencias y palcos sería algo así como un nuevo estadio de estudiantes, ¿verdad? Así mismo. Serán construidas nuevas bandejas en los sectores sur, este y norte. Específicamente en la zona del sector de preferencia alta se sumarán 40 palcos más los 22 ya existentes. En los dos codos serán construidos 18 palcos en cada una, y en la zona de preferencias bajas también va a tener a nivel de césped, mejor dicho, y se construirán 14 palcos nuevos para ir completando hacia la zona de platea sano. Sí, para la gente que nos está viendo, Mega TV, está escuchando la radio, le decimos de que en lo que estamos observando en el video, también hay que recordar de que Olimpia no tiene espacio como para ampliarse, como para ensancharse. Entonces tiene que ir para arriba. O sea, las bandejas siempre obviamente van a ser superiores y casi en línea recta. Ahora, mencionó el presidente Hotel Boutique, y estoy viendo que también van a ser construidas 14 suites a nivel cancha, Gustavito. Exactamente, serán a nivel del predio, o sea, a nivel cancha, vamos a decir, de que va a estar ubicado, también tratando un poco de realizar una especie de la bombonera, como suele ser la bombonera que esté al campo, tras el campo del juego sano. Bueno, realmente sensacional, y Olimpia con esto va con todo en busca de ser sede de la final única de la Copa Sudamericana. Asimismo, ya Olimpia lanza oficialmente su candidatura para ser sede de la final de la Copa Sudamericana. Pero van a durar los trabajos, va a arrancar este viernes 26 de abril y estaría culminando alrededor de noviembre, así como está estipulado en el proyecto inicial, y a medida que va pasando seguramente esto va a ir supervisado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, que irá seguramente viendo todos los detalles y luego para determinar dónde será la sede finalmente, pero Olimpia ya pone sus fechas seguramente en poder determinar que sea y pueda hacerse esa final sano. Y candidatas a 99%, lo único que lo podía dejar fuera de la final es que no lleguen los trabajos a tiempo, ¿verdad? Porque los tiempos son ajustados, eso sí hay que reconocerlo, Gustavito. Sí, indudablemente, porque estamos hablando de un tiempo bastante reducido en este tipo de trabajo, pero a partir del día viernes uno se imagina, todos estarán presentes y seguramente se estarán duplicando la cantidad de obreros, entre otras cosas más, para que pueda llegar en forma, como lo determina el proyecto Tano. ¿Los detalles de la constructora y compañía se dieron a conocer también o no? No, todavía no. Seguramente esto va a ir, a medida que va pasando los días, esto se va a ir anunciando. El grupo de trabajo de remodelación además
podemos ir mencionando, se va a ir detallando en los próximos días, Tano. Ujú. ¿El tema estacionamiento se tocó? Se tocó y hay gran posibilidad de que sea el predio de la familia Recanate. Ah, está muy bien, sí, porque... ahora se entiende esa reunión de la semana pasada. Ese acercamiento. Ese acercamiento de Coto Noves con Marcelo Recanate. Una fotito. Sí, porque tengo entendido que ellos estaban alquilando. Olimpia creo que alquila ese predio mensualmente o anualmente. No, por ahora ya no. Anteriormente sí. Pero ahí tampoco, ahí te entran porque cuántos nosotros vehículos. entrábamos a estacionar. No, ahí hay que reformar. Obviamente que no va a ser No, así. claro, estacionamiento obviamente. metiéndote entre los árboles y eso. Está bien, pero ahí vas. Entraban como 50 vehículos, entraban ahí. 50 vehículos, sí. Sí. Y por ahí tenés que ver y hacer de 2 o 3 pisos, ¿verdad? Por eso hay que ver si Recanate termina alquilando, si el mismo Recanate invierte para poder alquilar. O sea, eso lo va a ir viendo con el tiempo la gente de Olimpia. Bueno, Gustavito, ¿qué más se puede comentar sobre esta bomba? Y es la noticia del día. Creo que ya veníamos especulando ayer en hora de la noche, lo decía, y Juan José testigo que ya teníamos esa información con respecto a esta situación que se iba a ir dando en el transcurso del día. Entonces, Olimpia, hoy seguramente ya algunos hinchas no van a poder tener acceso a poder sacarse las últimas fotografías, y los que estuvimos presentes ya podremos decir que observamos un encuentro en el antiguo estadio Manuel Ferreira, que hoy pasará a ser el nuevo estadio Osvaldo Domínguez Cano. Perfecto. Gustavito, vamos a volver contigo un poquito más tarde para hablar del equipo de Palermo. Perfecto, estamos atentos a cualquier información, también reiterando que el partido, lógicamente ya por esta situación pasa a trasladarse al Defensor del Chaco, como lo hará en todo este semestre, Cano. Y con esta situación podría darse de vuelta de que Olimpia pueda salir de la capital, ¿no? Asimismo, por eso justamente se daba esa situación. No me extrañaría que Olimpia pueda volver a Ciudad del Este, pueda ir a Encarnación, o por qué no, Pedro Juan Caballero, que es una plaza muy importante. Abrazo, Gustavito. Hasta cada momento un abrazo. Hasta más tarde. Lo escuchamos a Robert. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono. Por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López, esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones. Sorteamos todos los domingos a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express o Aquipago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping de la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bien, son las 12:18. Qué bueno esto para el fútbol paraguayo, que tengamos más estadios amplios, modernos. Yo lo decía semana atrás, que cuanto más estadios tenemos, nosotros vamos a tener siempre mayores posibilidades de albergar finales
porque siempre hay un argentino, un brasileño generalmente, entonces el espíritu del estadio imparcial pues es justamente eso, ¿verdad? De que sea un estadio imparcial. Y con las llegadas permanentes de finalistas brasileños y argentinos, yo creo que si tenemos buenos estadios acá, siempre vamos a ser candidatos para albergar finales, y esto es muy importante para nosotros. Y dar una mejor imagen también en cuanto a infraestructura, ¿verdad? Ha pasado mucho tiempo para que se remodele el Defensores del Chaco, ni hablar de la nueva olla azulgrana, que hoy es el estadio más grande y moderno que tiene el fútbol paraguayo. Se le suma Olimpia necesariamente porque Olimpia verdaderamente necesitaba. Sí. Necesitaba y mucho. Y ahora lo de Guaraní también, ¿no? Definitivamente son golpazos. Son golpazos y que definitivamente nos tienen que tirar para arriba, de una vez por todas. Estadio de primer mundo como la cancha de Cerro Porteño, ya en su momento la cancha de Libertad con esa última remodelación que tuvo, es una cancha muy coqueta. Yo creo que en cuanto a capacidad, obviamente no está para de por ahí 30, 40 mil espectadores, pero para nuestro fútbol vaya y pase salva bastante bien, te llena todas las expectativas. Y esto lo Olimpia es un bombazo. Por más de que ya se venía mencionando, ayer Gustavito en el externo decía un poquito de eso, de que estaba esa información, y con esto yo creo que está más que cantado, muchachos, de que no quiero afirmar, pero si esto llega a tiempo va a ser sede oficial de la final única de la Sudamericana. Yo creo que eso no hay duda. No tengas ninguna duda. Todo ¿verdad? es cuestión de tiempo, porque los tiempos son ajustados, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede. Lo principal es ahora que pueda empezar a trabajar y que no tenga ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de demora, ¿verdad? 7 meses tiene. Son 7 meses. Exactamente. Y 7 meses, no, 7 meses, estamos hablando del 25 de noviembre. 25 de noviembre ya termina la temporada sudamericana. Yo vi que estaba marcada la final de la Sudamericana para noviembre. ¿Para qué fecha? 28. 28 de noviembre. ¿Y la Libertadores entonces en diciembre? Por eso es de que Coto Noves decía para noviembre. Entonces tiene 7 meses. 7 meses. Igual sigue siendo, para mí es un proyecto muy ambicioso, hermoso el proyecto, pero va a contrarreloj. Hay mucho trabajo ahí. Hay mucho trabajo. Y 7 meses para lo pretencioso que es el proyecto, hay que ver si se llega. Si se mete mucho personal y hay muchas maquinarias trabajando en simultáneo en los diferentes sectores, yo creo que se puede llegar. Pero el tiempo corre. Va a ser un tiempo récord. Sí. Porque después depende de las lluvias. Sí. Bueno, aquí en otro país por ahí llueve muy poco, ¿verdad? No es como decirte Argentina, que sabe que te llueve 6 veces a la semana. Pero, por ejemplo, Gotita, el caso de Cerro Porteño fue algo totalmente diferente, porque Cerro echó todo, fue de cero. Y estamos hablando que fueron haciendo por parte. Hoy lo Olimpia va a ser en busca de ser sede de la Sudamericana con un objetivo claro, llegar a noviembre. Pero ahí tenés una pequeña diferencia, que Cerro fue directamente a los 45.000 espectadores. Claro. La dimensión es mayor. Sí. El trabajo fue por sector y encima demoliendo todo. Claro. Acá a lo mejor te acelera el tiempo de que no se va a echar todo, de que se va a utilizar seguramente muchas partes de que ya existen. Y el proyecto va a 32.000. Sería un poquito menos que el doble de la capacidad que tiene para uno. O sea, se puede llegar, pero hay que meter mucha gente trabajando todos los días ahí. A mí me intriga saber, por ejemplo, esas maquinarias tan grandes por dónde van a ingresar, por ejemplo, para trabajar. Yo me imagino nomás esa... Y van a tener que entrar por adelante. Esa parte por Mariscal López. Detrás de Gradería Norte nomás. La calle Olimpia es muy chica. Pequeñita. Sí. Bueno. Y ahí en todo caso vas a tener que meter también por el sector de cancha. Y sí, algo van a tener que hacer. Bueno, para eso están los ingenieros y compañía. Nos quedamos viendo algo con el VAR, ¿verdad? Con el informe del VAR. Sí, nos quedamos con la jugada de Pachi con Domínguez. Sí. ¿Podemos enviar el informe o no? ¿O a quién lo tenés? Después nos metemos en Libertad Río de la fiesta para el día de mañana a nivel de Copa Libertadores de América. ¿Verdad? Vamos a continuar con el informe del VAR. Vamos a hablar también con Alaila, porque el luqueño juega en Brasil, Copa Sudamericana. Evidentemente el plato fuerte de la semana estará el próximo día jueves, donde Fluminense, anticipando un poquito a esa situación, Fluminense vendrá con bajas a Paraguay. Sí, estabas leyendo. Vendrá con bajas el conjunto de Fluminense. El caso, por ejemplo, lo de Kennedy,
Por ejemplo, por una conducta, bueno, en realidad... Indisciplina. Indisciplina. Y está la información del Globo de que armaron una fiestita privada en la concentración previo al partido ante Vasco. Mira qué bien. Por el brasileiro. Qué bien que anda. Acá está el comunicado de Fluminense. Sí. ¿Jotita tu portugués? Los atletas John Kennedy, Cualías, Arthur y Alexander fueron desafectados a razón de actos de indisciplina cometidos en la concentración en el juego ante el Vasco y no viajarán hoy para la disputa del partido contra Cerro Porteño en Paraguay y contra Corinthians en San Paulo. Se quiso tirar una cáscara de No, banana. en realidad hicieron el a propósito. Mandy. Los muchachos, sí, porque ahí puede traducir tranquilamente. Claro, puede traducir. Y pues vos no podés traducir, el portugués es demasiado sencillo. No, está bien, pero por gotita, a él le encargado. Vamos con el audio bar. No, que la tire. jugada de... Si quiere tirar otro idioma, no hay problema, para eso estudiamos. La jugada de Cardoso, Nacional Olimpia, vamos. En una acción de disputa por el balón, un jugador de naranja cae. El árbitro da continuidad entendiendo que es una situación de ventaja. Al no darse la misma, el árbitro indica tiro libre directo y amonesta al jugador de blanco. En las imágenes se observa que el contacto se produce pie sobre pie con intensidad media, atendiendo que el infractor apoya parte de su pie sobre el suelo al momento del contacto. Correcta decisión. En una acción de ataque del equipo blanco, un defensor de naranja cae dentro de su área penal y la situación culmina con gol del equipo blanco. El árbitro sanciona con delay de silbato un tiro libre directo a favor de la defensa. En las imágenes se observa que en la fase de ataque, el delantero sujeta del brazo al defensor, impidiéndole jugar y haciéndolo caer. Correcta decisión. Bueno, correcto. Correcta decisión, dice la dirección de árbitro. No me sorprende. Y estoy en desacuerdo con la jugada de Fernando Cardoso por sobre todo. Él habla de pie sobre pie. Para mí, por la intensidad del pisotón, para mí tenía que haber sido roja. Que sea pie sobre pie, igual te puede fracturar. Te puede fracturar el tobillo. Pie sobre tobillo es gotita, ¿no? No, pero ellos ven de otra manera. No sé si pusieron, qué sé yo, el ángulo, no sé, sobre césped habrán puesto. Pero igual, ponerle que sea pie sobre pie, te puede fracturar igual. Sí, porque lo pisa de costado. Lo pisa desde el talón para la punta del pie y recorre todo. Y lo doblan. Una cosa que yo te pise de frente, pie sobre pie, ahí es diferente, ¿verdad? Pero acá lo pisa en una plancha y termina en una torsión. Si yo te piso con la punta del pie o te piso con la mitad del pie para adelante, o sea, de la mitad del pie hacia la punta del dedo, yo te digo, bueno, sí, está bien, apoyé el pie y es la punta, es más o menos de la mitad del pie, no hay mucho riesgo. Vos mirá, y hasta el talón de Fernando Cardoso impactó en el tobillo del jugador de Nacional. Sí. Y con la fuerza con la que fue, te puede ocasionar una fractura. Entonces él fue con mucha fuerza. Fíjate, el talón y todo está sobre el pie del jugador de Nacional. Sí. Entonces cuando ellos quieren maquillar una situación, que lo maquillan como quieran, pero las imágenes son contundentes. Y aparte, suponte, ellos vieron otro tipo de imagen, vieron otro partido, vieron otra jugada. Dice pie sobre pie. Con la intensidad con la que fue Fernando Cardoso, es igual uso desmedido de la fuerza. ¿Cuántas veces no echaron por ese tipo de situaciones? Intensidad media utilizaron. No es intencional, pero ellos te pueden maquillar como quieran. A ver, aparte, ellos te dicen intensidad media. En cámara lenta, todo es intensidad media lenta. Sí. Que vean en plano, en velocidad normal, vamos a ver si fue una entrada medio lenta. Mirá lo que es. No, olvídate. Sí, Fernando Cardoso se da vuelta y todo. Él mismo se da vuelta y pide tendencia rápida. Él estaba convencido de que lo expulsaban. Ahora, ¿se acuerdan la jugada de Cerro Guaraní cuando Cerro grita campeón sobre la última? Sí. Aquella jugada lo de Alan Benítez. ¿Cómo fue esa jugada, Jotita? ¿No fue similar? Ahí fue una jugada con una pelota dividida. Y ese sí fue pie sobre pie. Porque ahí fue un poquito más arriba. Un poquito más arriba. Sí. Está bien, pero son jugadas similares entonces, no iguales, pero similares. Yo no quiero comparar las jugadas porque las jugadas siempre tienen aristas diferentes. El entorno, la manera en la que llegan a disputar la pelota. Te puede llegar a parecer igual el punto de contacto tal vez porque en algún momento puede ser similar, pero las jugadas son muy diferentes todas. Todas tienen una arista diferente.
Acá te dice intensidad media, acá no hay una intensidad media de nada. Acá Fernando Cardoso cuando lo plancha al jugador rival se da vuelta. Ese tipo de pisotones que ellos dicen en el pie te puede ocasionar una fractura de empeine, una fractura de quinto metatarsiano, una fractura del dedo, una fractura de tobillo. Yo por eso digo, hay veces que le podés dar un poco la diestra al departamento arbitral cuando tratan de maquillar alguna acción que puede ser interpretativa, pero cuando ellos te tratan de maquillar una situación tan evidente, es ahí donde yo estoy en contra. Hay cosas que no podés maquillar. No pueden maquillar y así no vamos a mejorar. Yo siempre digo, el primer punto para mejorar es aceptar los errores, saber cuáles son tus deficiencias, o si no, no vas a mejorar. El siguiente informe es el partido Emiliano General Caballero, donde también tuvimos 2 expulsados. A ver. Un jugador del equipo negro patea a su adversario y el árbitro lo expulsa. En las imágenes se observa que el impacto se da de pleno en el rostro con alta intensidad, siendo una acción de juego brusco grave. Correcta decisión de tarjeta roja. Bueno, por acá tuvimos 2 expulsados. Sí. El informe es solamente de 1. Realiza una acción y hace contacto con el balón que fuera jugado por un atacante y el árbitro sanciona tiro penal. En las imágenes se observa que el defensor, a pesar del desvío previo del balón en su pie, hace un movimiento adicional de su brazo tocando el balón. Correcta decisión de penal. Bueno, pero la expulsión en base no hay para discutir. Lo del penal es didáctico para que la gente pueda entender. Porque la regla habla de que si el balón rebota en otra parte del cuerpo y luego va por la mano, no es una mano cobrable. Pero aquí hay un movimiento adicional del brazo, de la mano, hacia la pelota. Por eso Juan López terminó pitando el penal a favor del conjunto. ¿Cómo sabemos la intensidad media y la excesiva? La excesiva habló el informe de Auche. Sí. Intensidad media de Cardoso. ¿Cómo se mide esa hora, Jotita? ¿Cómo se le ocurre? Y en la patada también del General Caballero, y porque una patada de Rodrigo Rojas sobre el jugador de Sudamérica, que no está en el informe, que me imagino que habrá sido intensidad baja en la patada a la cara, a la cabeza. Entonces... Por eso es lo que yo pregunto. No sé cómo lo miden, Y no hay un intensómetro dentro de la cancha. No hay un intensómetro. ¿Ojímetro no? El ojímetro, yo siempre digo, mientras que vean las jugadas ahí en cámara lenta, todo lentito, ver qué tal cosa. Ahora, vos ponés, que me gustaría, si es que se puede, poner un poco la plancha de Auche frisado en dónde impacta y dónde impacta la plancha de Fernando Cardoso y que me digan cuál es la diferencia. Para mí la diferencia es que Auche va de atrás y Fernando Cardoso va de frente. La única diferencia. Sí. Y después... Pero a mí me parece más intenso lo de Fernando Cardoso que lo de Auche. Sí, y Auche lo que lo terminó condenando es que estaba muy lejos la pelota. Que no tenía ninguna forma de llegar. Él juega la pelota porque le quedó un poquito... Porque el jugador de Ameliano estaba controlando la pelota. Sí. Y cuando la pelota le queda un poco distante al de Ameliano para hacer un segundo toque o un tercer toque, ahí se tira Auche. Y el jugador de Ameliano ahí es donde vuelve a tocar la pelota y después se da el impacto. Sí. Por eso te da la sensación de que la pelota queda lejos. Porque si vamos al caso, cuando la plancha de Fernando Cardoso impacta sobre Alfaro, la pelota también ya estaba fácilmente a 1,5 metros de la jugada. Sí. Sí. Por eso te digo, si ellos van a buscar acomodar, que acomoden como quieran. Eso no hay forma de solucionar. Esto es un tema. Para cerrar, el gol anulado a Guaraní. Veamos. Tras un tiro libre a favor del equipo amarillo, el ataque termina en gol y el árbitro lo anula por indicación del asistente de que el balón salió del terreno de juego en la fase previa. El VAR analiza las imágenes y encuentra evidencia de que el balón no salió del terreno de juego, por lo que da aviso al árbitro y este convalida el tanto. Correcta decisión. Bueno, aquí no había ninguna duda, el gol lícito totalmente del conjunto aurinegro. Vamos a hacer una pausa, a la vuelta y nos metemos a nivel de copas, Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana, obviamente con los representantes paraguayos.
Con el SPS, tu salud está en buenas manos. El SPS Medicina Prepaga te ofrece cobertura medicina integral con profesionales de confianza y múltiples beneficios, especial para que cuides tu salud y la de tus seres queridos. Consulta sobre los planes disponibles. Escribinos al WhatsApp 021-248-8000. SPS Medicina Prepaga de Comecipar para todo público. Los mejores precios en combustibles te lo da Ecopetrol. Llena tu tanque de calidad al mejor precio. Carga Supra aditivada a 6.640 y Diesel Go aditivado 7.740. Maximiza el rendimiento de tu motor cargando la calidad que ya conoces. Llena tu tanque en la Ecopetrol más cercana. Consulta las estaciones adheridas en las redes sociales. Ecopetrol, vamos. Llega el fútbol, llega la copa y el próximo gol se hace con Blascor. Si sos cliente Blascor, tenés tu ferretería o pinturería, te damos un 10% de descuento. Pintando tu local 100% y únicamente con Blascor. Consulta bases y condiciones con tu vendedor para agendar tu pintata. Blascor, los colores de tu vida. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.000 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Jugá con tu quinielero y en los locales de Pago Express y aquí pago de todo el país. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray, factores de protección para bebés, niños y adultos, y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. 12:37 nos metemos en Copa Libertadores de América. Está con nosotros el presidente del Club Libertad, el doctor Rubén Ditore. Presidente, bienvenido a Deporte Total, le recibe el Tano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Tano? Un gusto hablar contigo, tu compañero y tu audiencia. Igualmente, presidente. Bueno, palpitando lo que será el partidazo el día de mañana. ¿Y ustedes cómo están? Bien. Estamos listos, esperando el partido, significando los detalles. Tenemos mucho trabajo de oficina, de organización, de miles de cosas que hay que armar para montar un espectáculo de este calibre, ¿verdad? Sí, totalmente, me imagino. El hecho de recibir un equipo tan grande y tan popular no debe ser fácil. A propósito de esa situación, ¿tienen un número estimativo de argentinos que podrían llegar, doctor, el día de mañana? No, la verdad que no tenemos, pero sí, nosotros hemos habilitado una cantidad X de entradas para ellos. Las de preferencia se han agotado y las de gradería había todavía un poquito. ¿Qué sector estaba agotado, dijo doctor? Salió entrecortado un poquito de esa parte. Preferencia E. La preferencia E. Y también el sector de graderías como que ya va bajando, va quedando pocas. Sí, pero hay todavía gradería norte, hay todavía lugar para el público argentino. Lo concreto que vamos a tener un gran ambiente mañana, doctor, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ver, ojalá. Tenemos ya colocadas alrededor de 12.000 entradas, más o menos. Sí. De manera que queda todavía solo el día de hoy y mañana. Por supuesto, eso va a ir creciendo. ¿Y la familia Gumarela, cómo se está preparando para ese partido de mañana, presidente? Bien. Está muy ansioso esperando el partido, ¿verdad? El último resultado fue auspicioso y eso también aumenta las expectativas del público, ¿verdad? Pero el equipo está bien, estamos trabajando en eso. Y bueno, vamos a ver qué se presenta. ¿Consideraría que podría tratarse de una gran prueba lo de mañana, presidente, para saber para qué puede estar Libertad en esta Copa?
No, es un partido más, un partido complicado, difícil contra un rival calificado, indudablemente. Pero rendimos todos los fines de semana, o sea, y hoy, de acuerdo a cómo está el calendario, estamos rindiendo pruebas 2 veces a la semana. Presidente, lo saluda Jotita, ¿cómo está? Hola Jotita, ¿cómo te va? Bien, presidente, un fuerte abrazo. Lo cierto es que esperamos que mañana esté Libertad más a la altura de aquel partido que vimos contra Táchira de local que ante Nacional de Montevideo, ¿verdad? Si vemos a ese Libertad del segundo partido de su grupo, creo que tiene chances importantes Libertad de quedarse con una victoria. Sí, nosotros también esperamos eso, ¿verdad? Creemos que el partido contra el Nacional fue una actuación que no iba acorde a lo que estábamos haciendo, inclusive en el campeonato, ¿verdad? No salió. No nos resultó el planteamiento que hicimos y bueno, luego hay partidos son así y hay otros que te salen las cosas pero creemos que Libertad está para darle más batalla de lo que vimos en ese partido. ¿Les cambia algo, cree usted, presidente, el panorama de River? Viene de ser eliminado en el fútbol argentino en su clásico ante Boca, un partido de mucho desgaste en lo anímico, queda eliminado, un Libertad que es puntero del campeonato, invicto, viene de ganar su último partido en fase de grupos. ¿Cree que por ahí esa eliminación ante Boca River lo pudo haber afectado en lo anímico o usted cree que no cambia mucho el panorama? No, para jugadores de ese nivel profesional ya no, un partido más o un partido menos para mí que no cambia mucho. Son equipos muy grandes, instituciones muy poderosas, con un plantel rico en jugadores con mucha experiencia, con mucho rodaje y ellos saben que esto ocurre, un partido se pierde, otro se gana y el rendimiento yo creo que no les va a afectar. Mati Espinosa, ¿cómo está? Bien está, estuvo ya practicando ayer normalmente. ¿Lo demás todo bien, doctor? Y sí, salvo lo que están lesionados, Marcelo Fernández que todavía no está, y los otros están todos. Presidente, ¿cómo le saluda Juanjo Pérez? Un gusto poder saludarlo, presidente. Hola Juanjo, ¿cómo te va? Bien, bien, presidente. Preguntarle un poquito, decía yo ayer en el programa de noche con Gianluca Domenicio, esa presión que de por ahí podría tener Libertad, porque enfrenta sin dudas al candidato del grupo, y después para mí viene Libertad por sobre Nacional, a pesar de lo que ocurrió en ese primer partido por Copa. Pero la diferencia está, presidente, que juega mañana Libertad ante River y también va a jugar Nacional ante el último de la tabla, que es Táchira. Es fútbol, es Copa, puede pasar cualquier cosa, pero la lógica te dice de que de por ahí Nacional le sacaría puntos a Táchira, ¿verdad? Y de por ahí Libertad está obligado a sumar de alguna u otra forma para no quedar último a fin de esta, digo último en el sentido de no clasificar o estar con chance de clasificar, presidente. Como que también juega un poco esa presión lastimosamente hoy para ustedes, presidente. No, absolutamente, no creo. En eso nuestros jugadores están enfocados en el partido de mañana y se va a tratar de hacer lo mejor posible, hacer un planteamiento inteligente y bueno, sabemos las virtudes que tiene River, sabemos también sus dificultades y entonces hay que tratar de aprovechar eso. Estamos enfocados en eso. Yo no creo que haya que el hecho de jugar contra River o tener que ganar meta mucha presión. No, son jugadores ya con mucha experiencia. Estamos jugando Copa hace muchísimos años y estos jugadores ya están curtidos en ese aspecto. Presidente, lo lindo del fútbol es para Gustavo Aguilar, que no tenía muchas oportunidades, no es fácil tenerlo ahí a Tacuara, a Roque en ese orden y después que prácticamente no venía jugando, Gustavo apareció, marcó y hoy con otra confianza, me imagino, presidente, vos que lo tenés ahí todos los días. Hablamos con él todos los días y fue lo que yo le planteé al comienzo. Al comienzo le va a costar porque hay dos jugadores de mucha trayectoria arriba. Pero que se prepare porque le va a llegar el momento y para tener
éxito, vos tenés que estar, la oportunidad se presenta y uno tiene que estar preparado. Y eso él lo entendió perfectamente bien, lo está haciendo, creemos que tiene muchísimo futuro y él sabe que detrás de él hay dos pibes de las inferiores que son delanteros, que están en sus mismos puestos también, que la rompen en las inferiores, que están también formándose, o sea que esto es una rueda que se va dando, pero como yo te digo, el éxito depende del momento en que se presente la oportunidad, pues la oportunidad se te va a presentar, pero vos tenés que estar preparado para eso. Presidente, habrá escuchado de que Olimpia acaba de denunciar, el presidente de Olimpia, la ampliación y la modernización de su estadio en busca de ser sede de la final de la Copa Sudamericana. En la Huerta, ¿qué proyecto se tiene justamente para este evento también próximamente, doctor? Estamos trabajando en el proyecto, calculamos que para esta semana vamos a tener listo. Ya. Lo que pasa es que hay demasiadas cosas en el partido, y el viaje a Pedro Juan, el otro partido, y no tenemos mucho tiempo. Pero sí se está trabajando paralelamente y calculo que para esta semana vamos a tener, y capaz que la semana que viene ya lo presentamos. ¿Lo van a hacer de manera pública, en una conferencia, algo así, doctor? ¿Una presentación? No vale la pena. ¿No? ¿Para qué? ¿Y para qué? Vamos a tratarlo en directiva, vamos a llevarlo a la instancia que corresponde, que son la Conmebol, y bueno, que ellos vean ahí. Ahora, estamos hablando de un proyecto muy muy grande, doctor, que le obligaría a Libertad, por ejemplo, a dejar de jugar en la cancha, algo así. Y seguro que le va a obligar a cualquier cosa que haga ahí, vas a tener que necesariamente suspender algo en algún tiempo, pero no puede ser un proyecto muy grande del momento en que no hay tiempo. Eso tiene que estar listo a reventar en 3 meses. Si no hay hora que pueda hacerse tan rápido. Pero hay que utilizarlo, presidente, sí o sí este año. Digo, el proyecto presentar en días, pero se tiene que realizar la remodelación o las cosas que hay que tocar de la cancha de Libertad, sí o sí este año, o ustedes pueden posponer para el próximo año. No, ahora en 3 meses tiene que estar liquidado. En 3 meses. Bueno, obviamente todo se enfoca, doctor, en una ampliación, ¿verdad? Por eso te digo, claro que van a hacer una ampliación, se puede hacer y una ampliación que tiene que ser también acorde a lo que el club va a necesitar después. Claro. No puedo hacer un estadio grande como el Defensor del Chaco y después resulta que ¿de qué me sirve? No, por ¿Cómo supuesto. mantengo? ¿Cómo lo hago operativo? Tiene un costo tremendo. Sí. Todo eso hay que evaluar, no es cuestión de hacer nomás y después que pase lo que ocurrió con estos estadios que se hicieron en el Brasil para el Mundial. Claro, totalmente. Todo hay que tener en cuenta. Pero ahí mantiene el Estado. Sí, no, estamos totalmente de acuerdo. O sea, en este país, doctor, un estadio para 20.000 es un lujo. Sí, acá tiene que estar entre 15, por ahí. Sí, 15, 18, 20.000. ¿Qué es lo que va a hacer Guaraní también, doctor? Entonces vos jugás estadio lleno, y eso le motiva también a los jugadores, hace el espectáculo. Pues, ¿qué te sirve de jugar en un estadio donde no hay nadie? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Presidente, gracias por el tiempo. Esperemos de que Libertad pueda dejar los 3 puntos mañana en casa. Ojalá sea así, no solamente por el bien de Libertad, sino que le va a venir muy bien al fútbol paraguayo, ¿verdad? Sí, ojalá sea así. Así mismo. Un abrazo, doctor. Gracias, igualmente. Hasta la próxima. El presidente de Libertad con nosotros, el doctor Rubén Ditore. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar
evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos, mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. ¿Quieres estudiar en una universidad de clase mundial y obtener certificados de universidades de Estados Unidos? Estudia en el Instituto Desarrollo. Tenemos licenciaturas en Economía, Gestión de Negocios y Desarrollo Sostenible. Para más información, seguí nuestras redes sociales, @Instituto Desarrollo PY, o escribinos al WhatsApp 0992 258 389. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol. Tenés Forte, Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El concurso está abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate, descarga las bases y condiciones de www.comecipar.co.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. Bueno, yo siento mucho la ausencia de Marcelo Fernández. Para mí podía haber sido un hombre muy importante para mañana. Una buena noticia de que Espinosa esté recuperado, porque es un hombre muy importante en Libertad a la hora de atacar. Yo estoy confiado de lo que pueda proponer mañana Libertad. Creo que Libertad tiene con qué pelear. Creo que el momento del demonio Vareiro suple un poco lo de Marcelo Fernández. El momento del demonio. Igual Marcelo es un gran jugador y lo va a necesitar, o lo iba a necesitar mucho mañana Ariel Galeano, pero el momento del demonio a mí me deja tranquilo. Para un recambio, jugadores de las características de Marcelo Fernández no lo tiene. No tiene. No. Quedará no solamente con Iván Franco. Con Franco, que es de una característica diferente, me parece. Sí, sí. Está con nosotros nuestro colega, un amigo de la casa, ¿verdad? Germán García. Germán, bienvenido a Deporte Total, te recibe el Tano, ¿cómo estás? Tano, querido, buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bien, bien, Germán, un gusto tenerte de vuelta aquí con nosotros. Bueno, para escucharte, ¿qué podés comentarnos de River, de este River realmente que, para mí por lo menos sorpresivamente, terminó siendo eliminado por Boca? Está claro que los clásicos siempre son distintos, siempre son partidos aparte, que cualquier cosa puede pasar, pero me parece que futbolísticamente River es más que Boca, pero la realidad terminó siendo otra. ¿Con qué River podemos encontrarnos mañana en el Defensores del Chaco, Germán? Mirá, Tano, mientras te respondo te pido a ver si se puede corregir, porque escucho algunas voces de fondo, no sé si del control y demás. Sí. A ver, River quedó eliminado frente a Boca el último fin de semana, en un partido en el que queda la sensación que Boca lo superó, yo creo que fue así, pero que la realidad es que fue bastante parejo. De hecho, las llegadas terminaron en 6 para cada uno y se termina definiendo el partido por detalles, aquella pelota que saca Romero por un par de centímetros y los 2 errores de los defensores de River que caen en los goles de Boca. La verdad es que llega anímicamente golpeado, pero también hay que marcar que River sabe que mañana, obteniendo un triunfo contra Libertad, casi que lo posiciona en un muy buen lugar pensando en lo que viene. Sí, sí, totalmente. Ahora, ¿cuánto puede impactar esta eliminación contra Boca, Germán? Uno se imagina de que podemos tener 2 aristas, ¿no?, para el partido del día de mañana. Uno, que es un equipo grande, un equipo que entra a ganar la Copa Libertadores de América, pero que acaba de recibir un golpe muy fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. Ya vamos a retomar con la comunicación con Germán García. Estamos hablando de Libertad, ¿verdad? El equipo para el día de mañana. Y hay que ver, River, cómo plantea el partido de mañana. Contra Boca jugó con Colidio y con Borja. Borja, que venía de una molestia muscular, sin embargo se recuperó, jugó, hizo el gol. Colidio venía a marcar 3 goles en un partido anterior.
Lo sacó rápido al Diablito Echeverry. Uno cree que por su rendimiento va a arrancar mañana como enganche detrás de los 2 puntas, si es que va a elegir 2 puntas de Michelis. Hay que ver lo anímico de River. Sí. Pero a mí me parece River un equipo futbolísticamente bueno. Sí, muy bueno y es uno de los candidatos para ganar la Copa. Germán, te estaba preguntando cuando se cortó la comunicación si hasta dónde puede influir esta eliminación, porque en este momento queda con una sola competencia al conjunto de River. O sea, tiene que intentar dejar de lado ese gran golpe, asumir la responsabilidad del espectáculo el día de mañana, pero también recibiendo un golpe tal vez de parte de Libertad, creo que el conjunto paraguayo puede terminar reacomodándose dentro de un partido. Sí, a ver, Tano, te decía que quizás esta es una prueba más de carácter para los jugadores, para ver de qué están hechos. Un plantel que en el último tiempo se ha acostumbrado a ganar. River es en la actualidad el equipo con más títulos en el último tiempo. En el último año conquistó 2, este año conquistó otro, es por el momento el único campeón del fútbol argentino. Por eso me parece que va a ser un partido más anímico que futbolístico, y también hay que ver qué termina decidiendo el entrenador, si ve futbolistas muy golpeados, si le da la chance a aquellos que no tuvieron tantos minutos frente a Boca. Ahora, Germán, ¿qué manejan de Libertad? ¿Qué referencia tiene de Libertad y qué concepto se tiene del rival de River? Sabemos que juega bastante 4-3-3, que es un equipo que quizás no es tan clásico al fútbol uruguayo, no es un equipo rocoso, duro, de revolearla para arriba. Sí, un equipo que tiene quizás la dinámica como su principal arma de juego, que trata de romper de iniciar por dentro para romper por fuera. River sabe que va a enfrentar a un rival que no le va a ceder la pelota y se le va a meter atrás, sino que va a intentar quitársela y con esa dinámica intentar lastimarlo. Germán, un gusto saludarte, te saluda Jotita. A Echeverry me parece que lo sacó muy tempranito el otro día en el Superclásico. Borja, que venía con algunas molestias musculares, ha llegado al Superclásico ante Boca. ¿Ves con posibilidades de que arranque el Diablito Echeverry, teniendo en cuenta que no jugó todo el Superclásico? Y de por ahí Borja, con ese problema muscular, llegando con lo justo al Clásico, ¿también podría arrancar? ¿Qué haces, Jotita? Un placer. Echeverry salió porque había estado la noche anterior con unas líneas de fiebre y porque en el calentamiento previo al partido había sufrido un leve estiramiento en su aductor, por lo cual estaba allí con algún tipo de incomodidad. Yo creo que va a ser de la partida, sin ninguna duda. Y Borja terminó el partido en la plenitud de sus condiciones físicas. Hay que ver qué quiere hacer de Michelis. Y yo creo que, teniendo en cuenta que Borja es el hombre de gol de River, no lo imagino siendo suplente, salvo que el mismo colombiano le manifiesta al entrenador que no está para jugar. Y ahí podríamos imaginarnos nuevamente con Colidio en punta, o pensaría de Michelis en un doble enganche con Echeverry, Barco o algo por el estilo. No, a ver, yo creo que no va a variar demasiado en cuestiones futbolísticas. Repito que si hay algún jugador que anímicamente no esté óptimo, lo más conveniente es que descanse. Para mí, insisto, yo creo que si hay alguna modificación puede llegar a ser en defensa o quizás un cambio en la mitad de la cancha, que en caso que considere el entrenador que Lanzini viene ingresando de buena manera. Pero me parece que el resto del equipo va a ser el que viene de jugar con Boca, Jotita. Perfecto. Esa es la información justamente que necesitamos. Entonces es prácticamente el mismo equipo, salvo algún que otro movimiento. Germán, te enviamos de aquí un fuerte abrazo. Gracias por el tiempo, como de costumbre. Gran abrazo para todos, a disposición. Un abrazo. Germán García, nuestro colega de TIC Sport. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la Robert. A la vuelta nos metemos en Campamento Azulgrana porque Cerro Porteño se prepara para el gran partido del jueves frente a Fluminense. Llegó My McDonald's, el programa de recompensas que hará que cada compra en McDonald's sea aún más especial. Cada vez que compres en McDonald's, acumulas puntos que podrás canjear por recompensas totalmente gratis, desde hamburguesas, postres hasta McCombos. Descarga la app de McDonald's, registrate y descubre un universo lleno de beneficios exclusivos. McDonald's, I'm loving it. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar megamillones en sorteos semanales. Sorteos
Sorteamos más de 2.040 millones de guaraníes este domingo a las 19:50 por el 13. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Pinturas Subvinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subvinil_Paraguay. Pinturas Subvinil, la mejor calidad en pinturas. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984 845 901. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Bullock Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Muy bien, 13 horas puntualmente. Está pasando partidos de archivo. Bueno, metámonos en Cerro. Está con nosotros Ernesto Jiménez para lo que será el partidazo para el día jueves. Tengo mis serias dudas de que se pueda llenar el estadio el jueves. Yo creo que el horario es una limitante. El horario no ayuda, para nada. Porque es cierto, la gente puede salir de su trabajo, pero el que vaya a la cancha Cerro ese día tiene que movilizarse a las 4 de la tarde. Pues si no, no va a llegar a esa cancha. Primero, no va a encontrar los lugares para estacionar. Después, para llegar hasta la zona, para ingresar otra vez al estadio, porque ahora con todo este tema de seguridad, se pierde mucho tiempo para ingresar a los estadios. Sobre todo en este tipo de partidos donde se va a tener mucho público. Y con la seguridad también y la falta de estacionamiento te hacen estacionar mucho más lejos por los anillos de seguridad. Sí. Ahí tenés mucha demora también. Primero en encontrar lugar, caminar hasta el estadio, ingresar por la cantidad de gente. Hay muchos factores. Y el horario. Y prácticamente vas a trabajar mediodía. Sí, no, que no podés. El tema de estacionamiento en nuestro estadio es clave. Yo creo que a 30.000 llegamos. Yo creo que Cerro debería meter por lo menos 28.000 personas, 24.000, 25.000. Realmente importante. Debería. Vamos a preguntarle a Ernesto a ver si ya hay algún que otro reporte a un poquito más de 48 horas del partido. ¿Qué tal, Ernie? ¿Cómo te va? Hola, Tano. Bien, buenas tardes. Saludos para vos y los compañeros de la audiencia de Radio Primero de Marzo, Deporte Total y de la audiencia de Mega TV. Y vos sabés que te arranco con esto, Tano. Creo que voy con José esta vez. Yo creo que vamos a tener un poquitito más de 30.000 personas. Está lleno, compartir ustedes. Por el hecho del horario también es una fecha un poquito complicada, ¿no? Pero sí, creo que llegamos por lo menos a 30.000, 32.000 personas aproximadamente. Sí, acá lo que puede terminar colaborando, porque lo de la fecha es muy importante, no es un detalle menor, lo que puede terminar colaborando en cuanto a la afluencia es que si más de la mitad de los presentes hayan adquirido en combo las entradas y no precisamente la entrada individual para este partido, Ernesto. Sí, totalmente. Yo lo que tengo como dato, y esto ya sumando a todos los combos, también las entradas físicas para este partido, porque también hay un combo que va para el partido de Fluminense, también ante Colo-Colo, Tano, pero ya redondeando todo. Esto ya claro de un principio. A estas horas, yo tengo el reporte de que se llegan casi 16.000 entradas en día. Ya con el combo y también con las entradas que se compró solamente para este partido de Fluminense. Así que yo creo que va a llegar a crecer esto, Tano. El hincha de Cerro, ayer le mencionaba a los muchachos en el edit ya con José también, de que el hincha de Cerro se toma como una revancha de este partido de Fluminense, después de lo que pasó en aquel gol anulado a Mauro Botelli. Así que el hincha de Cerro creo que se va a despertar y vamos a llegar a un número importante para el partido. ¿Cuántas dijiste, Ernesto? Cerca de 16.000 entradas en día. Cerca de 16.000. El partido con Alianza Lima, al final, ¿qué cantidad de público había ingresado? Yo cuando eso, Tano, quedé corto porque yo recuerdo que había mencionado en ese entonces, aquí voy abriendo la agenda para tener el dato preciso. 17.000, 18.000 y piquito. Sí,
17.000 aproximadamente. Yo recuerdo había mencionado 15.000 y terminamos superando esos números. Bueno, yo creo que esa es la base de todo. O sea, menos eso no se puede pretender, debería ser superior. Y ese día el clima estaba amenazante también. Traigo nomás como referencia porque el horario era el mismo. Aquí tengo el dato preciso. 17.624 personas. ¿Cómo? 17.624 personas ingresaron al partido entre Cerro Porteño y Alianza Lima. Sí, sí. Y no se hizo en ese momento no se hizo la división de cómo, si era en combo o si eran entradas individuales solamente para ese partido, ¿verdad? En ese momento, Tano, no hubo todavía mucho movimiento en cuanto al combo completo. Y digo combo completo porque también antes de ese partido ante Alianza Lima se sacó la venta para el partido ante Alianza, Fluminense y Colo-Colo. Y en ese entonces todavía no hubo mucho movimiento para los tres partidos, pero sí, me decían que para este compromiso entre Fluminense y mirando también ante Colo-Colo, hay un número importante de entradas que se compraron ya en combo para este compromiso. Sí, yo coincido con ese número, 30.000, estamos a 2 días y unas horas para el partido, están 16.000 en este momento. Que si te pones, como decía Ernesto, si te descuidas, y vos lo dijiste recién, por lo menos ahí está la base, ¿verdad? De la gente que compró un combo. Sí, es de 20 para arriba para mí. Y aparte lo otro, lo último que acaba de comunicar la prensa de Brasil y Fluminense también en su página oficial, son bajas importantes. Puede colaborar que también eso. Para el hincha última hora. El hincha última hora. Yo sé que el horario de por ahí es muy complicado. ¿No? Lo que para mí más entusiasma es la racha de Cerro. Sí. Que también las últimas 2 semanas. Que viene de ganar partidos, es un partido clave. Yo creo que el horario lo que para mí es una gran complicación, la principal complicación. Un partido recontra clave, extremadamente importante porque también... Pero el rival también te apetece, es otra cosa comparado con Alianza Lima, por más que podemos decir Alianza Lima, un equipo grande de Perú, estamos hablando de Fluminense, el último campeón. Y más uno le habrá quedado esa espinita de ese partido anterior también. Aparte vos sabés que por ahí sí es un partido que, como todos los partidos de fútbol, vos sabés que todo puede perder o ganar. Es un partido donde Cerro no entra como favorito, pero como dice Jotita, viene bien Cerro en los últimos 3 partidos, otra esperanza, otro aire, y de por ahí con estas bajas otra vez le sumás, hay un potencial y que Cerro aproveche este mal momento del vestuario fluminense. ¿Y Cerro cómo se está preparando para el jueves, Ernesto? Ayer volvió a trabajar el equipo de Manolo Jiménez. Los que no tuvieron muchos minutos